Thank you very much for the invitation to participate in this conference. I will speak in Spanish. I prevent you. I will speak slowly, but I will speak in Spanish. El título de mi ponencia es Religiones y ética cívica transnacional en el espacio público, un camino hacia la paz. Y quisiera empezar recordando que el Foro Social de Porto Alegre lanzó hace años un mensaje: otro mundo es posible. Era un anuncio de esperanza frente a esos mecanismos políticos y económicos que parecen funcionar de forma inexorable, generando injusticia y miseria material y espiritual. Frente a ellos, el Foro de Porto Alegre anunciaba la buena noticia, el Evangelio, de que otro mundo es posible. Y así es, pero yo diría mucho más. Diría que otro mundo es necesario, porque el que tenemos no está a la altura de lo que merece la dignidad de los seres humanos. El que tenemos no se compadece de los vulnerables, genera exclusión, olvida la gratuidad y no aprecia el valor de los animales y de la naturaleza. Otro mundo es necesario, y lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real. En esta tarea creo que tienen que empeñar sus esfuerzos la Iglesia Católica, tienen que empeñar sus esfuerzos los cristianos, trabajando codo a codo con todos aquellos que caminan en esa dirección. Desde un punto de vista ético, que es el que voy a asumir en esta ponencia, los cristianos, los católicos, tienen que trabajar, a mi juicio, a lo menos en dos niveles. Uno, el de las sociedades occidentales, que son moralmente pluralistas y cada vez más multiculturales, y en un mundo global que es desde siempre multicultural. En este sentido, muchos agradecemos los trabajos del profesor Taylor, cuando en su trabajo sobre el multiculturalismo y la política del reconocimiento, que yo explico en mis clases todos los años a mis alumnos, porque creo que el tema del multiculturalismo es un tema clave. Ciertamente en este congreso lleva por título Renovar la Iglesia en una era secular, y quisiera aclarar desde el principio qué entiendo por secularización y por qué considero que los retos para renovar la Iglesia no se encuentran tanto en una presunta era secular como en otros lugares. En principio se ha dicho y se ha hablado mucho en este congreso sobre el término secularización, es un término polisémico, pero creo que de entre las múltiples acepciones que se recogen en la bibliografía, la que ha tenido más fortuna es la que entiende por secularización la autonomización y diferenciación de esferas como el Estado, la economía y la ciencia frente a las instituciones religiosas, concebida como una emancipación con respecto a estas esferas. En este sentido, es en el que entiendo que resulta difícil entender de una era postsecular a nivel mundial, porque, como dicen muchos especialistas, en primer lugar es un fenómeno fundamentalmente europeo y no de otros países, como podrían ser los países del norte de América o los países latinoamericanos, ni los asiáticos. Y, en segundo lugar, porque creo que esa es una buena noticia, que la gran cuestión en los países occidentales y europeos y también en los otros que he mencionado es el problema del pluralismo moral, no tanto el pluralismo religioso como el pluralismo moral. Y en segundo lugar, porque entiendo que en el nivel global el gran problema, el gran reto para el siglo del XXI es el de construir una ética global que pueda hacer frente a los retos de la técnica, de la ciencia y de la economía. La ética global tiene que ser construida desde un universo que es multicultural. De estos temas me voy a ocupar yo muy brevemente, porque nos han dado muy poco tiempo, y empezaré por el primero de ellos, que es el de las sociedades moralmente pluralistas, que son fundamentalmente las sociedades occidentales. Y en ese sentido entiendo, como entendía John Rawls desde el principio, que en esas sociedades es menester hacer uso de esa razón pública que venía desde Kant y que sigue manteniéndose en nuestros días como núcleo de lo que sería una sociedad pluralista, pero creo con el último Rawls que no se puede identificar razón pública y razón secular.
La razón secular es, diríamos con Rawls, es parte de una doctrina comprensiva del bien. La razón secular, que excluye todo lo que sean elementos religiosos, no es la razón pública. La razón pública de una sociedad pluralista es la que tiene que dar normas o dar propuestas que sean aceptables. La clave es la aceptabilidad, pero la aceptabilidad que puede incluir elementos religiosos o por cualquier otro tipo de elemento. La razón secular entiendo que pertenece a una doctrina comprensiva del bien y por eso no puede ser una razón pública. En ese sentido, creo que tampoco es de excesiva ayuda la propuesta que hacen otros autores de hablar de que estamos en sociedades postseculares. Sería el sentido, por ejemplo, de Habermas. Las sociedades postseculares son aquellas que ya han sufrido el proceso de secularización, pero se dan cuenta de que las religiones tienen algo que ofrecer porque aparece esa famosa conciencia de la que nos falta, conciencia de lo que nos falta. Yo entiendo que una sociedad pluralista no es aquella en la que notamos que nos falta todavía algo religioso, sino que la estructura de esas sociedades es la de un conjunto de éticas de máximos que comparten unos mínimos de justicia, de tal manera que las éticas de máximos o las doctrinas comprensivas del bien, sean religiosas o sean seculares, forman parte de la estructura misma de una sociedad pluralista. No es lo que nos falta, sino que forma parte ya de esa estructura. En ese sentido es en el que entiendo que una sociedad moralmente pluralista es aquella en la que distintas éticas de máximos o distintas doctrinas comprensivas del bien comparten unos mínimos de justicia por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Esta mañana se hablaba de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas son una invitación, las bienaventuranzas son un consejo que se puede aceptar o no, pero en una sociedad pluralista hay unos mínimos de justicia a los que no se aconseja, a los que no se invita, sino que son exigencias que tiene que cumplir esa sociedad para seguir siendo una sociedad que puede construir su vida juntos. En este sentido es en el que entiendo que hay una articulación entre la ética mínima de una sociedad pluralista y lo que serían las éticas de máximos, sean seculares o religiosas, que tendría que reunir 4 puntos, que serían los siguientes. Creo que tiene que haber entre ellas una relación de no absorción. La ética cívica, la ética mínima, no puede intentar desplazar a las éticas de máximos, sean religiosas o seculares. Tiene que haber una relación de fecundación mutua. A fin de cuentas, la ética mínima está nutrida por las éticas de máximos, sean religiosas o seculares. Y cuanto menos brillantes, cuanto menos potentes sean las éticas de máximos, también más débiles serán las exigencias de justicia. Y además entiendo que la ética cívica y la ética de máximos tienen que trabajar codo a codo, porque estamos en un tiempo en el que no se puede despilfarrar energías morales, es tiempo de sumar y no tiempo de restar. Tienen que trabajar codo a codo unas y otras para construir el mundo que queremos. Pero creo que otra buena noticia, creo que estas éticas cívicas ya están funcionando en las sociedades pluralistas. La buena noticia es que estas éticas de los ciudadanos de estas sociedades no solamente se están recluyendo en cada uno de los países, sino que se están convirtiendo en una ética cívica transnacional que podría convertirse en el germen de una ética global. A fin de cuentas, en los grandes temas de las éticas aplicadas, que serían el problema de la bioética, de la economía, de la administración pública, de los medios de comunicación, en todos esos problemas, en todas esas esferas, hay una ética cívica que se va modulando de diferente modo en cada una de esas esferas, y cuando los distintos países van tratando de construir su propia ética cívica, piden ayuda a los demás países. Estamos tejiendo todos o trabajando todos en los mismos informes, en las mismas propuestas que van pasando de unos países a otros, con lo cual vamos compartiendo esos mínimos de justicia entre los distintos países y construyendo una ética cívica que es ya transnacional. Yo quisiera plantearme 2 preguntas con respecto a esa ética cívica transnacional. ¿Cuál es la propuesta filosófica
que puede fundamentar esa ética cívica, porque desde el punto de vista filosófico la fundamentación sigue siendo esencial. Y, para acabar, me preguntaré qué relación hay entre la ética cívica transnacional y la propuesta cristiana, el mensaje cristiano, si es una propuesta de trabajo conjunto o si hay disparidad entre ellas. ¿Cuál sería el marco filosófico o el fundamento filosófico de esta ética cívica? Pues evidentemente no tenemos posibilidad de hacer un recorrido de todas las éticas que se ofrecen en este momento, desde el utilitarismo hasta el pragmatismo, hasta, en absoluto, no voy a decir lo que no me parece aceptable, sino que voy a decir lo que sí quiero proponer, porque no tenemos tiempo y además es más interesante. Y lo que quiero proponer es una ética cordis. Lo digo en latín para que sea inteligible en todos los idiomas. Quiero proponer una ética cordis. ¿Qué es una ética cordis? Es una ética de la razón cordial, es una versión cálida de la llamada ética del discurso, que nació en los años 70 del siglo XX de la mano de dos autores alemanes que son Karl Otto Apel y Jürgen Habermas. La ética del discurso es una ética procedimental y yo creo que el marco filosófico de una ética cívica tiene que ser procedimental, en principio, porque si es sustancial será una de las doctrinas comprensivas del bien o éticas de máximos y las demás no podrán caber en su estructura. Tendría que ser procedimental y en ese sentido la ética del discurso lo es, pero tendría que ser una ética peculiar, porque recuerdan que la ética del discurso es una ética que toma el nivel lógico trascendental, habla de un nivel de un vínculo lógico, la intersubjetividad que se establece entre quienes participan en un diálogo es un vínculo lógico trascendental, y yo entiendo que el vínculo lógico trascendental es insuficiente para dar cuenta de la comunicación humana. El punto de partida de la ética del discurso es la acción comunicativa. Se trata de, hay un vínculo lógico entre quienes participan en una comunicación, hasta el punto de que dirá Apel textualmente: todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como personas, puesto que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión. El vínculo comunicativo, la acción comunicativa, nos hace reconocer que los seres humanos no somos individuos aislados, sino que somos en reconocimiento recíproco. La clave de una ética cívica no es el individualismo, sino que la clave es el reconocimiento recíproco, una tradición que nace religiosamente en el libro del Génesis, desde el momento de la alianza, en el que Adán y Eva se reconocen como personas y se reconocen como carne de la misma carne y hueso del mismo hueso. Esta es una tradición que se recoge filosóficamente en la línea de Hegel y que en este tiempo autores como Charles Taylor y autores como Apel, Habermas, Forst, Jónez y cuantos venimos trabajando en la tradición del reconocimiento defendemos. No puede ser el individualismo la clave de una ética cívica, sino que la clave es una sociedad de individuos que se reconocen mutuamente, luego son en vínculo, son en relación, están unidos por esa ligatio que les lleva a una obligación. Cuando alguien está ligado, está obligado a otros. Pero la ética del discurso parte únicamente o tiene solamente en cuenta el vínculo lógico y, sin embargo, yo creo que sacando del hilo de la ética del discurso salen una serie de elementos que enriquecen enormemente el vínculo comunicativo, que son tres que voy a nombrar fundamentalmente en este momento. Para el reconocimiento mutuo es necesario contar con seres capaces de estimar los valores, No se puede dejar de lado. Parece que una ética procedimental o que el formalismo filosófico tiene que excluir los valores en absoluto. Cuando se está hablando de un procedimiento que lleva a reconocerse mutuamente, está impregnado de valores que son la autonomía, la igualdad, la solidaridad, sin los que el vínculo comunicativo no funciona. En segundo lugar, es necesario trabajar un carácter, un ethos, para reconocer los valores
y para optar por intereses universalizables. Si recuerdan, la ética del discurso acaba diciendo que una norma será justa si los que están afectados por ella reconocen que lo es porque defiende intereses universalizables. Este punto se olvida en demasiadas ocasiones y el interés universalizable es el que beneficia a los menos aventajados, porque los bien situados lo que buscan es el privilegio. El interés universalizable es el que beneficia a los que son menos aventajados. Para reconocer cuáles son los intereses universalizables, y se hablaba esta mañana de eso, para estar dispuesto a reconocer los intereses universalizables, hace falta desarrollar un carácter dispuesto a reconocer lo justo, dispuesto a reconocer los intereses universalizables, porque si no, no puede funcionar de ninguna manera. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta también emociones y sentimientos. La tradición occidental ha olvidado en exceso las emociones y sentimientos y creo que hay una línea muy seria, reconociendo ahora la importancia de los sentimientos, una línea que, me alegro de decirlo, es en muy buena medida femenina. Hay una buena cantidad de autoras que estamos hablando de que es importante traer a la luz las emociones y los sentimientos que estén ligados a la razón, que estén ligados a los hábitos, porque si no, al final no acaba funcionando y somos incapaces de reconocer qué es lo justo. Para ir acabando, yo entiendo que si sacamos a la luz todos estos elementos, el vínculo comunicativo del que habla la ética del discurso es el propio de un reconocimiento cordial o reconocimiento compasivo. Es el reconocimiento mutuo de quienes se reconocen compadeciendo en el sufrimiento y compadeciendo en la alegría. Compadecer en el sufrimiento es difícil, compadecer en la alegría lo es más. En España, que es mi país, la envidia es el pecado número uno, la envidia. Alegrarse con los demás es mucho más difícil que sufrir con los demás. De hecho, perdonen, ya sé que me estoy pasando, pero una psicóloga pasó una encuesta preguntando a los encuestados ¿cuándo se alegra usted más? ¿Cuando le salen bien a usted las cosas o cuando les salen mal a los demás? La respuesta mayoritaria es que la gente se alegra más cuando les salen mal a los otros las cosas que cuando les salen bien a ellas mismas. Es difícil compadecer en el sufrimiento, es difícil compadecer en la alegría, pero el vínculo de la compasión y de la razón comunicativa sería el verdadero vínculo comunicativo. Creo que hay una fuerza filosófica trabajando en esta tradición del reconocimiento y cada vez más del reconocimiento compasivo, que sería la base de una ética cívica transnacional que convendría potenciar frente a otras propuestas que me parece que no serían tan oportunas. Por último, y antes de que me llamen la atención, diciendo que me quedan 2 minutos o 5 minutos, voy a decir, aunque me parece una obviedad, la pregunta de si una ética de máximos, como sería el cristianismo, tendría alguna relación con esta ética cívica, si sería congruente con ella, si podría trabajar codo a codo. Evidentemente, claro que puede trabajar codo a codo porque se han hecho juntas. Es decir, nuestras religiones, el cristianismo, el catolicismo, se ha ido haciendo con esa ética cívica y se han ido fecundando mutuamente y por eso creo que pueden trabajar conjuntamente. Creo que hay una clave que comparten las dos y que es la clave completamente de ellas, es la afirmación de la dignidad humana, del valor de la dignidad humana, de la sacralidad de la dignidad humana, que viene desde el relato del libro del Génesis, pero que Kant recoge en la fundamentación de la metafísica de las costumbres con aquella extraordinaria formulación del imperativo categórico, obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. El ser humano tiene dignidad y no tiene un simple precio, es valioso en sí mismo. Y esto se puede fundamentar desde una ética de máximos como la cristiana, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, o se puede dar fundamentaciones filosóficas como la kantiana o como las que estamos trabajando desde el punto de vista de la ética compasiva.
Pero cuando se hacen estas afirmaciones da la sensación de que el cristianismo ha muerto de éxito, que ya no tiene nada que ofrecer. Y si esto lo unimos a la idea de la kenosis, al final podemos correr el riesgo, según como entendamos la kenosis, de quedarnos sin nada. Entonces entiendo que el cristianismo tiene mucho que ofrecer todavía trabajando conjuntamente con esa ética cívica transnacional. Hay muchos elementos, pero yo voy a mencionar únicamente 3. Creo que el cristianismo tiene que trabajar, y el catolicismo, con esa ética cívica que se está haciendo, reafirmando la dignidad de las personas allí donde sea necesario, defendiendo los derechos humanos, pero creo que tiene 3 elementos que son específicos suyos, aunque no exclusivos, hay muchos más, voy a mencionar solo 3. En primer lugar, la buena noticia de que Dios existe y de que eso es una buena noticia. Saben ustedes que los célebres autobuses ateos, los famosos autobuses ateos, llevaban un eslogan: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de tu vida. Y yo creo que eso sería verdad en el caso de un Dios inquisidor y vengativo, pero no en el caso del que anuncia que los cojos pueden andar, los ciegos ver, que a los pobres se les anuncia la buena noticia, que son bienaventurados los misericordiosos y los que trabajan por la paz. Esa sí que es una buena noticia, la otra no lo sería. En segundo lugar, creo que el cristianismo recuerda que hay unos deberes de justicia que hay que cumplir, y esos deberes de justicia tienen que ver con la dignidad humana que nunca puede ser violada. Pero también hay unas obligaciones de gratuidad que nacen no de la exigencia de la justicia, sino de la abundancia del corazón. Y entiendo que el cristianismo defiende esos 2 lados, los deberes de justicia y las obligaciones de gratuidad. Los deberes de justicia se exigen desde el derecho, las obligaciones de gratuidad brotan de la sobreabundancia del corazón y están relacionados con cosas tan necesarias para la vida de los hombres como la necesidad de consuelo, la necesidad de esperanza, la necesidad de cariño. Y por último, creo que en nuestro tiempo, por supuesto, la construcción de la paz es fundamental, pero hay un deber moral que es ineludible y es el de generar razones para la esperanza, razones para la esperanza. En un mundo en el que tenemos esa desmoralización, esa falta de ánimo, hace falta infundir esperanza, pero con razones para ello. Y en ese sentido el cristianismo tiene una oferta que es una contraoferta. Por una parte, el gran problema de las religiones monoteístas es el problema del mal. Evidentemente, el problema del mal es el que lleva en muy buena medida a la increencia. Pero en ese punto, entre la alternativa, entre el sí y el no a la existencia de Dios, con todas sus posibles consecuencias en cada lado de la balanza, la Iglesia ha de comprometerse en la defensa de la justicia y la paz, confiando a la vez en que la injusticia y la violencia no serán la última palabra de la historia. Y me van a permitir que cite un texto de Max Horkheimer, porque me parece que avala lo que acabo de decir en su libro sobre la libertad. Si tuviera que explicar por qué Kant perseveró en la creencia en Dios, no encontraría mejor referencia que un pasaje de Víctor Hugo. Lo citaré tal como me ha quedado grabado en la memoria. Una mujer anciana cruza una calle. Ha educado hijos y cosechado ingratitud. Ha trabajado y vive en la miseria. Ha amado y se ha quedado sola. Pero su corazón está lejos del odio y presta ayuda cuando puede hacerlo. Alguien la ve seguir su camino y exclama: «Ça doit avoir un lendemain». Esto debe tener un mañana. Porque no eran capaces de pensar que la injusticia que domina la historia fuese definitiva, Voltaire y Kant exigieron un Dios y no para sí mismos. Trabajar activamente por la justicia y la paz, codo a codo con quienes comparten el aprecio a la dignidad humana y el cuidado de la naturaleza, con la esperanza de que la injusticia no sea la última palabra de la historia, es, a mi juicio, la tarea del cristianismo, es la tarea de una Iglesia convencida de que otro mundo es necesario. Muchas gracias.